Un árbol de Navidad. Por Charles Dickens. Esta tarde he estado observando a un alegre grupo de niños reunidos alrededor de ese bonito juguete alemán, un árbol de Navidad. El árbol estaba plantado en medio de una gran mesa redonda y se alzaba muy por encima de sus cabezas. Estaba brillantemente iluminado por una multitud de pequeñas velas, y por todas partes brillaban y brillaban objetos brillantes. Había muñecas de mejillas sonrosadas, escondidas detrás de las hojas verdes, y había relojes de verdad, con manecillas móviles, al menos, y una capacidad infinita de darles cuerda, colgando de innumerables ramitas. Habían mesas, sillas, camas, armarios, relojes de 8 días y varios otros muebles domésticos, maravillosamente fabricados en hojalata, en Wolverhampton, pulidos a la francesa, encaramados entre las ramas, como si se prepararan para alguna tarea doméstica mágica. Había hombrecitos alegres, de rostro ancho, mucho más agradables en apariencia que muchos hombres de verdad, y no es de extrañar, porque sus cabezas se despegaban y mostraban que estaban llenas de ciruelas azucaradas. Había violines y tambores. Había panderos, libros, cajas de labores, cajas de pinturas, cajas de dulces, cajas de Pepsov y toda clase de cajas. Había baratijas para las niñas mayores, mucho más brillantes que el oro y las joyas de las adultas. Había cestas y alfileteros en todos los aparatos. Había pistolas, espadas y estandartes. Había brujas de pie en anillos de cartón encantados, para adivinar el futuro. Había abstemios, peonzas, estuches para agujas, limpiaplumas, frascos aromáticos, tarjetas de conversación, portáramos, fruta real, deslumbrada artificialmente con pan de oro, imitaciones de manzanas, peras y nueces, repletas de sorpresas. En resumen, cuando una niña bonita, ante mí, susurró encantada a otra niña bonita, su amiga íntima, había de todo y más. Esta abigarrada colección de extraños objetos, amontonados en el árbol como frutos mágicos, y destellando las brillantes miradas dirigidas hacia él desde todos lados. Algunos de los ojos de diamante que lo admiraban apenas estaban al nivel de la mesa, y otros languidecían, con tímido asombro en el pecho de hermosas madres, tías y enfermeras. Hizo realidad vivamente las fantasías de la infancia, y me hizo pensar como todos los árboles que crecen y todas las cosas que llegan a existir en la tierra tienen sus adornos salvajes en ese momento tan recordado. Ahora que estoy de nuevo en casa, solo y siendo la única persona despierta en la casa, mis pensamientos se remontan, por una fascinación a la que no quiero resistirme, hacia mi propia infancia. Empiezo a considerar qué es lo que todos recordamos mejor en las ramas del árbol de Navidad de nuestros propios días de Navidad, mediante los cuales subimos a la vida real. Directamente, en medio de la habitación, limitado en la libertad de su crecimiento por la ausencia de paredes circundantes o de un techo pronto alcanzado, se levanta un árbol sombrío, y, mirando el brillo soñador de su copa, pues observo en este árbol la singular propiedad de que parece crecer hacia la tierra. Contemplo mis recuerdos navideños más jóvenes. Al principio todos son juguetes, según creo. Allá arriba, entre el acebo verde y las bayas rojas, está el volcador con las manos en los bolsillos, que no se tumbaba, pero cada vez que lo ponía en el suelo, persistía en hacer girar su gordo cuerpo, hasta rodar sobre sí mismo. Y atrajo sus ojos de langosta hacia mí, cuando fingí reírme mucho, pero en el fondo de mi corazón dudaba mucho de él. Muy cerca de él está esa tabaquera infernal, de la que surgió un consejero demoníaco vestido de negro, con una cabellera repugnante y una boca de tela roja, abierta de par en par, a quien no se podía soportar bajo ningún concepto, pero tampoco se podía dejar de lado, porque de repente, en un estado muy magnificado, solía salir volando de las cajas de rapé de mames en sueños, cuando menos se lo esperaba. Tampoco está, lejos, la rana con cera de zapatero en la cola, porque no se sabía dónde no saltaría, y cuando voló sobre la vela y se topó con la mano de aquel dorso manchado, rojo sobre fondo verde, fue horrible. La señora de cartón con falda de seda azul, que estaba apoyada contra el candelabro para bailar, y que veo en la misma rama, era más dulce y hermosa, pero no puedo decir lo mismo del hombre de cartón más grande, que solía estar colgado contra la pared y tirado por una cuerda. Había una expresión siniestra en esa nariz suya, y cuando le rodeaban el cuello con las piernas,
cosa que hacía muy a menudo, parecía espantoso y no era una criatura con la que estar a solas. ¿Cuándo me miró por primera vez esa espantosa máscara? ¿Quién se lo puso y por qué tenía tanto miedo de que verlo marcara una era en mi vida? No es un rostro espantoso en sí mismo, incluso está destinado a ser gracioso. ¿Por qué entonces sus rasgos impasibles eran tan intolerables? Seguramente no porque ocultara el rostro del usuario. Un delantal habría servido para lo mismo, y aunque hubiera preferido quitarme incluso el delantal, no me habría resultado absolutamente insoportable, como la máscara. ¿Fue la inamovibilidad de la máscara? La cara de la muñeca estaba inamovible, pero no le tenía miedo. Quizás ese cambio fijo y establecido que se produjo en un rostro real, infundió en mi corazón acelerado alguna remota sugerencia y temor al cambio universal que se producirá en cada rostro y lo calmará. Nada me reconcilió con eso. Ningún tamborilero, de quien saliera un gorjeo melancólico al girar una manija, ningún regimiento de soldados, con una banda muda, sacados de una caja y colocados, uno por uno, sobre un rígido y perezoso juego de tenacillas, ninguna anciana, hecha de alambres y una composición de papel de estraza, cortando un pastel para dos niños pequeños, podría darme un consuelo permanente, por mucho tiempo. Tampoco fue ninguna satisfacción que le mostraran la máscara y comprobar que estaba hecha de papel, o que la guardaran bajo llave y le aseguraran que nadie la llevaba. El mero recuerdo de ese rostro fijo, el mero conocimiento de su existencia en cualquier lugar, fue suficiente para despertarme en la noche, todo sudor y horror, con, oh, sé que viene. Oh, la máscara. Nunca me pregunté qué era el viejo y querido burro con las alforjas, ahí está, entonces estaba hecho. Su piel era real al tacto, según recuerdo. Y el gran caballo negro con manchas rojas redondas por todas partes, el caballo sobre el que incluso podía montarme, nunca me pregunté qué lo había llevado a esa extraña condición, ni pensé que un caballo así no se veía comúnmente en un mercado nuevo. Los 4 caballos incolor, a su lado, que entraron en el carro de quesos y que podían sacarse y estabularse debajo del piano, parecen tener trozos de piel para las colas y otros trozos para las crines, y pararse sobre estacas en lugar de patas, pero no fue así cuando los llevaron a casa como regalo de Navidad. Entonces estaban bien, tampoco les clavaron sin ceremonias el arnés en el pecho, como parece ser el caso ahora. Descubrí que el tintineo del carro de música estaba hecho de palillos de dientes y alambre, y siempre pensé que ese pequeño vaso en mangas de camisa, que constantemente subía como un enjambre por un lado de un marco de madera y bajaba, de cabeza, por el otro, era una persona bastante débil de mente, aunque de buen carácter, pero la escalera de Jacob, a su lado, hecha de pequeños cuadrados de madera roja, que iban aleteando y repiqueteando unos sobre otros, desarrollando cada uno una imagen diferente, y el conjunto animado por campanillas, era una gran maravilla y un gran deleite. Ah, la casa de muñecas, de la que no era propietario, pero que visitaba. No admiro ni la mitad de las casas del Parlamento que esa mansión con fachada de piedra, ventanas de cristal auténtico, escalones y un balcón auténtico, más verde de lo que he visto nunca, excepto en los balnearios, e incluso ellos no ofrecen más que una pobre imitación. Y aunque se abrió de golpe, toda la fachada de la casa, lo cual fue un golpe, lo reconozco, porque anulaba la ficción de una escalera, no hizo falta más que volver a cerrarla, y pude creerlo. Incluso abierto, había 3 habitaciones distintas, una sala de estar y un dormitorio, elegantemente amueblados, y lo mejor de todo, una cocina, con hornillos inusualmente blandos, una abundante variedad de utensilios diminutos. Oh, el calentador. Y un cocinero de hojalata de perfil, que siempre iba a freír 2 pescados, que justicia barmecida he hecho a las nobles fiestas en las que el juego de fuentes de madera representaba, cada una con su peculiar delicadeza, un jamón o un pavó, pegados firmemente a ellos y adornados con algo verde, que recuerdo como musgo, podrían todas las sociedades de templanza de estos últimos días, unidas, darme un té como el que he tenido gracias a aquel pequeño juego de vajilla azul, que realmente contendría líquido. Se acabó el pequeño barril de madera, pensé. Recuerdo y probó fósforos, y que hacía té, néctar. Y si las 2 patas de las ineficaces pinzas para el azúcar caen una sobre otra y carecen de propósito,
como las manos de Punch, ¿qué importa? Y si una vez grité, como un niño envenenado, y sorprendí a la elegante compañía por haber bebido una pequeña cucharadita, disuelta sin querer en té demasiado caliente, nunca fui peor, excepto por un polvo. En las siguientes ramas del árbol, más abajo, cerca del rodillo verde y de las herramientas de jardinería en miniatura, de qué grosor empiezan a colgar los libros. Libros finos, en sí mismos, al principio, pero muchos, y con cubiertas deliciosamente suaves de color rojo o verde brillante. ¡Qué letras negras tan gordas para empezar! Era arquero y disparó a una rana. Por supuesto que lo era. Él también era un pastelito de manzana, y ahí está. Era muchas cosas en su época, era A, y también lo eran la mayoría de sus amigos, excepto X, que tenía tan poca versatilidad, que nunca supe que fuera más allá de Jerjes o Santipa, como Y, que siempre estaba confinado a un yate o un tejo, y Z condenado para siempre a ser una cebra o un loco. Pero ahora, el mismo árbol cambia y se convierte en un tallo de, el maravilloso tallo de por el que Jack trepó hasta la casa del gigante. Y ahora, esos terriblemente interesantes gigantes de 2 cabezas, con sus garrotes al hombro, comienzan a caminar por las ramas en una perfecta multitud, arrastrando a los caballeros y damas a casa para cenar por el cabello. Guay Jack, qué noble, con su espada afilada y sus zapatos veloces. De nuevo me asaltan esas viejas meditaciones mientras lo miro, y me debato dentro de mí mismo si hubo más de un Jack, lo cual me resisto a creer posible, o solo un Jack admirable, original y genuino, que logró todas las hazañas registradas. Bueno para la época navideña es el color rojizo del manto, en el que, el árbol haciendo de sí mismo un bosque por el que ella puede viajar con su cesta. Caperucita Roja viene a verme una víspera de Navidad para darme información sobre la crueldad y traición de aquel lobo fingido que se comió a su abuela, sin hacer mella en su apetito, y luego se la comió a ella, después de hacer aquella broma feroz sobre sus dientes. Ella fue mi primer amor. Sentí que si hubiera podido casarme con Caperucita Roja, habría conocido la felicidad perfecta. Pero no iba a ser, y no quedó más remedio que mirar allí al lobo en el arca de Noé, y ponerlo al final de la procesión sobre la mesa, como un monstruo que iba a ser degradado. ¡Oh, maravillosa arca de Noé! No se encontró que estuviera en condiciones de navegar cuando lo metieron en una tina de lavado, y los animales estaban hacinados en el techo, y necesitaban que les sacudieran bien las patas antes de poder meterlos. Incluso allí, y entonces, 10-1, pero comenzó a caer hacia la puerta, que estaba imperfectamente sujeta con un pestillo de alambre, pero que tenía eso en contra. Consideremos la noble mosca, 1 o 2 tamaños más pequeña que el elefante, la mariquita, la mariposa. Todos triunfos del arte. Pensemos en el ganso, cuyas patas eran tan pequeñas y cuyo equilibrio era tan indiferente que normalmente caía hacia adelante y derribaba a toda la creación animal. Y como el leopardo se pegaba a los cálidos deditos. Y como las colas de los animales más grandes se convirtieron gradualmente en trozos de hilo deshilachados. ¡Cállate! De nuevo un bosque, y alguien en lo alto de un árbol. No Abenhood, ni Valentine, ni el enano amarillo, he pasado junto a él y a todas las maravillas de Madre Banch, sin mencionarlo, sino un rey oriental con una reluciente cimitarra y un turbante. Por Alá. 2 reyes orientales, porque veo a otro, mirando por encima del hombro. Abajo, sobre la hierba, al pie del árbol, yace en toda su longitud un gigante negro como el carbón, dormido, con la cabeza en el regazo de una dama, y cerca de ellos hay una caja de cristal, cerrada con 4 cerraduras de acero brillante, en la que mantiene prisionera a la dama cuando está despierto. Ahora veo las 4 llaves en su cinturón. La dama hace señas a los 2 reyes en el árbol, quienes descienden suavemente. Es el escenario de las brillantes 1001 noches. Oh, ahora todas las cosas comunes se vuelven poco comunes y encantadas para mí. Todas las lámparas son maravillosas, todos los anillos son talismanes. Las macetas comunes están llenas de tesoros, con un poco de tierra esparcida en la parte superior. Los árboles son para que Alí Baba se esconda, los filetes de ternera deben arrojarse al valle de los diamantes, para que las piedras preciosas se peguen a ellos y sean llevados por las águilas a sus nidos, desde donde los comerciantes,
con fuertes gritos, los asustarán. Las tartas se elaboran según la receta del hijo del visir de Búsora, que se convirtió en pastelero después de haber sido instalado en sus cajones a las puertas de Damasco. Los zapateros son todos Mustafás, y con la costumbre de coser personas cortadas en 4 pedazos, a quienes se los llevan con los ojos vendados. Cualquier anillo de hierro encajado en la piedra es la entrada a una cueva que solo espera al mago, y el pequeño fuego, y la nigromancia, que harán temblar la tierra. Todos los dátiles importados proceden del mismo árbol que aquel desafortunado dátil, con cuya concha el comerciante le arrancó el ojo al hijo invisible del genio. Todas las aceitunas proceden de esa fruta fresca, respecto de la cual el comendador de los fieles escuchó al niño llevar a cabo el juicio ficticio del comerciante de aceitunas fraudulento. Todas las manzanas son similares a la manzana comprada, junto con otras 2, al jardinero del sultán por 3 lentejuelas, y que el alto esclavo negro le robó al niño. Todos los perros están asociados con el perro, en realidad un hombre transformado, que saltó sobre el mostrador de la panadería y puso su pata sobre la moneda mala. Todo el arroz recuerda el arroz que la horrible dama, que era un ghoul, solo podía picotear a granos, debido a sus festines nocturnos en el lugar de entierro. Mi propio caballito de madera, ahí está, con las fosas nasales completamente vueltas hacia afuera, indicativo de sangre, debería tener una estaca en el cuello, para en virtud de ello volar conmigo, como lo hizo el caballo de madera con el príncipe de Persia, a la vista de toda la corte de su padre. Sí, en cada objeto que reconozco entre las ramas superiores de mi árbol de Navidad, veo esta luz de hadas. Cuando me despierto en la cama, al amanecer, en las frías y oscuras mañanas de invierno, mientras se divisa vagamente la blanca nieve, afuera, a través de la escarcha del cristal, oigo a Dinarzade. Hermana, hermana, si aún estás despierta, te ruego que termines la historia del joven rey de las Islas Negras. Scheherazade responde, si mi señor el sultán me permite vivir un día más, hermana, no solo terminaré eso, sino que te contaré una historia aún más maravillosa. Entonces, el gentil sultán sale, sin dar órdenes de ejecución, y los 3 volvemos a respirar. A esta altura de mi árbol empiezo a ver, encogido entre las hojas, puede haber nacido de pavó, o de pudín, o de pastel de carne picada, o de esas muchas fantasías, mezclado con Robinson Crusoe en su isla desierta, Philip Quall entre los monos, Sanford y Merton con el señor Barlow, Mother Bunch y la máscara, o puede ser el resultado de una indigestión, ayudada por la imaginación y el exceso de atención médica, una pesadilla prodigiosa. Es tan extremadamente confuso que no sé por qué es espantoso, pero sé que lo es. Solo puedo distinguir que se trata de un inmenso conjunto de cosas informes, que parecen estar plantadas sobre una enorme exageración de las tenacillas que solían portar a los soldaditos de juguete, y que lentamente se acercan a mis ojos y se alejan hacia una distancia inconmensurable. Cuando se acerca, es peor. En relación con esto distingo recuerdos de noches de invierno increíblemente largas, de ser enviado temprano a la cama, como castigo por alguna pequeña ofensa, y despertarse a las 2 horas, con la sensación de haber dormido 2 noches, de la cargada desesperanza de la mañana que siempre amanece, y la opresión de un peso de remordimiento. Y ahora veo una maravillosa hilera de lucecitas que emergen suavemente del suelo, ante una gran cortina verde. Ahora suena una campana mágica que todavía suena en mis oídos a diferencia de todas las demás campanas. Y suena música, en medio de un zumbido de voces y un fragante olor a piel de naranja y aceite. Luego, la campana mágica ordena que la música cese. Y el gran telón verde se levanta majestuosamente y comienza la obra. El devoto perro de Montargis venga la muerte de su amo, cruelmente asesinado en el bosque de Bandi, y un campesino divertido con la nariz roja y un sombrerito, a quien desde ahora tomo en mi seno como amigo. Creo que era camarero o camarero en una posada del pueblo, pero han pasado muchos años desde que él y yo nos conocimos. Comenta que la insolencia de ese perro es realmente sorprendente, y cada vez más esta jocosa presunción vivirá en mi recuerdo fresca e inmarcesible, superando todas las bromas posibles, hasta el fin de los tiempos. O ahora, me entero con lágrimas amargas de cómo la pobre Jane Shore, vestida toda de blanco y con el pelo castaño colgando, andaba hambrienta por las calles,
o como George Barnwell mató al tío más digno que jamás haya tenido el hombre, y después se arrepintió tanto que deberían haberlo dejado en libertad. Viene veloz a consolarme, la pantomima, fenómeno estupendo, cuando los payasos son disparados desde morteros cargados hacia la gran lámpara de araña, por brillante que sea la constelación, cuando los arlequines, cubiertos completamente de escamas de oro puro, se retuercen y brillan como peces asombrosos. Cuando Pantalón, a quien no considero irreverente comparar en mi opinión con mi abuelo, se mete atizadores al rojo vivo en el bolsillo y grita, «¡Aquí viene alguien!». O acusa al payaso de hurto menor, diciéndole, «Ahora, debía hacerlo», cuando todo es capaz, con la mayor facilidad, de transformarse en cualquier cosa, y nada lo es, pero el pensamiento lo hace así. Ahora también percibo mi primera experiencia de la triste sensación, que a menudo regresará en la otra vida, de no poder regresar al día siguiente al mundo aburrido y asentado, de querer vivir para siempre en la atmósfera luminosa que he abandonado, de adorar a la pequeña hada, con la varita como un palo de barbero celestial, y suspirar por la inmortalidad de un hada junto con ella. Ah, ella regresa, en muchas formas, mientras mi mirada recorre las ramas de mi árbol de Navidad, y va con tanta frecuencia, y nunca hasta ahora se ha quedado a mi lado. De este deleite surge el teatro de juguete, ahí está, con su familiar proscenio y damas con plumas en los palcos, y toda su ocupación concomitante con pasta, pegamento, goma y acuarelas, en la preparación. Abde el molinero y sus hombres, y Elizabeth, o el exilio de Siberia. A pesar de algunos accidentes y fracasos que lo acosan, particularmente una irracional disposición del respetable Kelmar y algunos otros a debilitarse y doblarse en los puntos emocionantes del drama, un mundo repleto de fantasías tan sugerentes y que todo lo abarca, que, muy abajo, en mi árbol de Navidad, veo teatros oscuros, sucios y reales durante el día, adornados con estas asociaciones como con las guirnaldas más frescas de las flores más raras, y que todavía me encantan. Pero escucha. Los Watts están jugando y me rompen el sueño infantil. ¿Qué imágenes asocio con la música navideña tal como las veo expuestas en el árbol de Navidad? Conocidos antes que todos los demás, apartados de todos los demás, se reúnen alrededor de mi camita. Un ángel hablando con un grupo de pastores en un campo, algunos viajeros, con los ojos en alto, siguiendo una estrella, un bebé en un pesebre, un niño en un templo espacioso, hablando con hombres serios, una figura solemne, de rostro apacible y hermoso, levantando de la mano a una muchacha muerta, otra vez, cerca de la puerta de una ciudad, llamando a la vida al hijo de una viuda, en su féretro, una multitud mirando a través del techo abierto de una cámara donde está sentado, y bajando a un enfermo en una cama, con cuerdas, lo mismo, en una tempestad, caminando sobre el agua hasta un barco, otra vez, a la orilla del mar, enseñando a una gran multitud, otra vez, con un niño sobre sus rodillas y otros niños alrededor, nuevamente, devolver la vista a los ciegos, el habla a los mudos, el oído a los sordos, la salud a los enfermos, la fuerza a los cojos, la ciencia a los ignorantes. Nuevamente, muriendo en una cruz, observado por soldados armados, una espesa oscuridad se avecinaba. La tierra comenzaba a temblar y solo se escuchaba una voz: «Perdónales, porque no saben lo que hacen». Aún así, en las ramas inferiores y más maduras del árbol, las asociaciones navideñas se agrupan densamente. Cállate los libros escolares, Ovidio y Virgilio silenciados, la regla de 3, con sus frías e impertinentes investigaciones, desechadas hace tiempo, Terencio y Plauto ya no actuaron. En una arena de escritorios y formularios apiñados, todos desconchados, con muescas y entintados, bates de cricket, muñones y pelotas, abandonados más arriba, con olor a hierba pisada y el ruido atenuado de gritos en el aire del atardecer. El árbol todavía está fresco, todavía alegre. Si ya no vuelvo a casa en Navidad, habrá niños y niñas, gracias al cielo, mientras dure el mundo, y lo hacen. Allá bailan y juegan sobre las ramas de mi árbol, Dios los bendiga, alegremente, y mi corazón baila y juega también. Y vuelvo a casa en Navidad. Todos lo hacemos, o todos deberíamos hacerlo. Todos volvemos a casa, o deberíamos volver a casa, para tomar unas cortas vacaciones. Cuanto más largas, mejor, desde el gran internado, donde trabajamos constantemente con nuestras pizarras aritméticas, para tomar y dar un descanso.
En cuanto a ir de visita, donde no podemos ir, si queremos, donde no hemos estado, cuando lo haríamos, comenzando nuestra fantasía desde nuestro árbol de Navidad. Lejos, hacia las perspectivas invernales. Hay muchos así sobre el árbol. Siguiendo, por terrenos bajos y brumosos, a través de pantanos y nieblas, subiendo largas colinas, serpenteando oscuras como cavernas entre espesas plantaciones, casi excluyendo las estrellas brillantes, así, en amplias alturas, hasta que al fin nos detenemos, con un silencio repentino, en una avenida. La campana de la puerta emite un sonido profundo, medio espantoso, en el aire helado, la puerta se abre sobre sus bisagras, y, a medida que nos acercamos a una casa grande, las luces deslumbrantes se hacen más grandes en las ventanas, y las hileras opuestas de árboles parecen caer solemnemente hacia ambos lados, para darnos un lugar. A intervalos, durante todo el día, una liebre asustada ha cruzado este césped blanqueado, o el ruido lejano de una manada de ciervos pisoteando la dura escarcha, también ha aplastado, por un momento, el silencio. Sus ojos vigilantes bajo el helecho pueden ser. Brillando ahora, si pudiéramos verlos, como las heladas gotas de rocío sobre las hojas, pero están quietos y todo está quieto. Y así, con las luces cada vez más grandes y los árboles cayendo ante nosotros y cerrándose de nuevo detrás de nosotros, como prohibiéndonos la retirada, llegamos a la casa. Probablemente siempre huele a castañas asadas y a otras cosas agradables y reconfortantes, porque estamos contando historias de invierno, historias de fantasmas, o lo que es más vergonzoso para nosotros, alrededor del fuego de Navidad, y nunca nos hemos movido, excepto para acercarnos un poco más a él. Pero no importa por eso. Llegamos a la casa, y es una casa antigua, llena de grandes chimeneas donde se quema leña sobre perros antiguos en el hogar, y retratos sombríos, algunos de ellos también con leyendas sombrías. Bajan desconfiados de los paneles de roble de las paredes. Somos un noble de mediana edad y preparamos una cena generosa con nuestros anfitriones y sus invitados. Es Navidad y la vieja casa está llena de gente, y luego nos acostamos. Nuestra habitación es una habitación muy antigua. Está colgado con tapiz. No nos gusta el retrato de un caballero vestido de verde, encima de la chimenea. Hay grandes vigas negras en el techo, y hay una gran cama negra, sostenida a los pies por dos grandes figuras negras, que parecen salidas de un par de tumbas en la antigua iglesia baronial del parque, para nuestro alojamiento particular. Pero no somos un noble supersticioso y no nos importa. Bien. Despedimos a nuestro sirviente, cerramos la puerta y nos sentamos frente al fuego en bata, reflexionando sobre muchas cosas. Por fin nos vamos a la cama. Bien, no podemos dormir. Damos vueltas y vueltas y no podemos dormir. Las brasas del hogar arden intermitentemente y hacen que la habitación parezca fantasmal. No podemos evitar mirar por encima de la colcha a las dos figuras negras y al caballero, ese caballero de aspecto malvado, vestido de verde. A la luz parpadeante parecen avanzar y retroceder, lo cual, aunque no seamos en modo alguno un noble supersticioso, no es agradable. Bien, nos ponemos nerviosos, cada vez más nerviosos. Decimos esto es muy tonto, pero no podemos soportarlo. Haremos como que estamos enfermos y dejaremos embarazada a alguien. Bien, vamos a hacerlo. Cuando se abre la puerta cerrada con llave y entra una mujer joven, pálida como la muerte y con el pelo largo y rubio, que se desliza hacia el fuego, se sienta en la silla que hemos dejado allí, estrujándose manos. Luego, notamos que su ropa está mojada. Nuestra lengua se pega al paladar y no podemos hablar, pero la observamos con precisión. Su ropa está mojada, su largo cabello está salpicado de barro húmedo, está vestida a la moda de hace 200 años, y tiene al cinto un manojo de llaves oxidadas. Bien. Allí está sentada, y ni siquiera podemos desmayarnos, estamos en tal estado. En ese momento se levanta y prueba todas las cerraduras de la habitación con las llaves oxidadas, pero no cabe ninguna de ellas. Luego fija sus ojos en el retrato del caballero de verde y dice en voz baja y terrible: «Los siervos lo saben». Después de eso, vuelve a retorcerse las manos, pasa junto a la cama y sale por la puerta. Nos apresuramos a ponernos la bata, cogemos nuestras pistolas, siempre viajamos con pistolas,
y nos seguimos cuando encontramos la puerta cerrada. Giramos la llave, miramos hacia la galería oscura, nadie allí. Nos alejamos y tratamos de encontrar a nuestro sirviente. No se puede hacer. Caminamos por la galería hasta el amanecer, luego regresamos a nuestra habitación desierta, nos quedamos dormidos y nuestro sirviente, nuestro nada lo atormenta, y el sol brillante los despiertan, bien. Hacemos un desayuno miserable y toda la compañía dice que tenemos un aspecto raro. Después del desayuno, recorremos la casa con nuestro anfitrión, luego lo llevamos al retrato del caballero de verde, y luego todo sale a la luz. Le engañó a una joven ama de llaves unida a esa familia y famosa por su belleza, que se ahogó en un estanque y cuyo cuerpo fue descubierto, después de mucho tiempo, porque los siervos se negaron a beber del agua. Desde entonces, se rumorea que recorre la casa a medianoche, pero va especialmente a aquella habitación donde solía dormir el caballero de verde, probando las viejas cerraduras con las llaves oxidadas. Bien. Le contamos a nuestro anfitrión lo que hemos visto, y una sombra se apodera de su rostro y ruega que lo calle. Y así es. Pero todo es verdad, y así se lo dijimos, antes de morir, ya estamos muertos, a muchos responsables. Las casas antiguas no tienen fin, con galerías resonantes, lúgubres dormitorios estatales y alas encantadas cerradas durante muchos años, a través de las cuales podemos deambular, con un agradable arrastrándose por la espalda, y encontrarnos con cualquier cantidad de fantasmas, pero, quizás sea digno de mención, reducible a unos pocos tipos y clases generales, porque los fantasmas tienen poca originalidad y caminan por caminos trillados. Así, sucede que cierta habitación en cierto salón antiguo, donde cierto mal señor, baronet, caballero o caballero, se pegó un tiro, tiene ciertas tablas en el piso de las cuales no se le puede sacar la sangre. Se puede raspar y raspar, como ha hecho el actual propietario, o cepillar y cepillar, como hacía su padre, o fregar y fregar, como hacía su abuelo, o quemar y quemar con ácidos fuertes, como hacía su bisabuelo, pero, allí la sangre seguirá estando, ni más roja ni más pálida, ni más ni menos, siempre igual. Así, en otra casa así hay una puerta encantada, que nunca permanecerá abierta, u otra puerta que nunca permanecerá cerrada, o el sonido atormentado de una rueca, o un martillo, o un paso, o un grito, o un suspiro, o el paso de un caballo, o el ruido de una cadena. O bien, hay un reloj de torre, que, a la medianoche, da las 13 cuando el cabeza de familia va a morir, o un carruaje negro, inmóvil y en sombras, que en ese momento siempre es visto por alguien, esperando cerca de las grandes puertas del patio del establo. O así sucedió que Lady Mary fue a hacer una visita a una gran casa salvaje en las tierras altas de Escocia y, cansada por el largo viaje, se retiró temprano a la cama y, a la mañana siguiente, dijo inocentemente durante el desayuno: «Mesa, qué extraño, tener una fiesta tan tarde anoche, en este lugar remoto, y no, dímelo antes de irme a la cama». Entonces, todos le preguntaron a Lady Mary qué quería decir. Entonces Lady Mary respondió: «Vaya, durante toda la noche, los carruajes dieron vueltas y vueltas por la terraza, debajo de mi ventana». Entonces, el dueño de la casa palideció, y también su señora, y Charles McLeod de MacDoodle le hizo una seña a Lady Mary para que no dijera más, y todos guardaron silencio. Después del desayuno, Charles McLeod le dijo a Lady Mary que era una tradición en la familia que esos carruajes ruidosos en la terraza presagiaran la muerte. Y así resultó, pues 2 meses después murió la señora de la mansión. Y Lady Mary, que era dama de honor en la corte, contaba a menudo esta historia a la vieja reina Charlotte. Por esta razón el viejo rey siempre decía: ¿Qué? ¿Fantasmas? ¿Fantasmas? No existe tal cosa, no existe tal cosa». Y no dejó de decirlo hasta que se fue a la cama. Un amigo de alguien a quien la mayoría de nosotros conocemos, cuando era joven en la universidad, tenía un amigo en particular, con quien hizo el pacto de que, si fuera posible que el espíritu regresara a esta tierra después de su separación del cuerpo, el de los 2 que primero murieron, debería reaparecer al otro. Con el tiempo, nuestro amigo olvidó este pacto. Los 2 jóvenes habían progresado en la vida y habían tomado caminos divergentes que estaban muy separados. Pero una noche, muchos años después,
Nuestro amigo estaba en el norte de Inglaterra y pasaba la noche en una posada en Yorkshire Moors, y por casualidad miró fuera de la cama, y allí, a la luz de la luna, apoyado en una cómoda cerca de la ventana, mirándolo fijamente, vio a su viejo amigo de la universidad. La aparición, dirigiéndose solemnemente, respondió en una especie de susurro, pero en voz muy alta: «No te acerques a mí. Estoy muerto. Estoy aquí para redimir mi promesa. Vengo de otro mundo, pero no puedo revelar sus secretos». Luego, toda la forma se volvió más pálida, se fundió, por así decirlo, en la luz de la luna y se desvaneció. O estaba la hija del primer ocupante de la pintoresca casa isabelina, tan famosa en nuestro barrio. ¿Has oído hablar de ella? No. Vaya, una tarde de verano, al atardecer, cuando era una hermosa muchacha, de apenas 17 años, salió a recoger flores en el jardín, y de pronto vino corriendo, aterrorizada, al vestíbulo hacia su padre, diciendo: «Oh, querido padre, me he encontrado a mí misma». Él la tomó en sus brazos y le dijo que era elegante, pero ella dijo: «Oh, no». Me encontré en el amplio camino, estaba pálido y recogía flores marchitas, y volví la cabeza y las levanté. Y esa noche murió, y se empezó a pintar un cuadro de su historia, aunque nunca se terminó, y dicen que todavía está en algún lugar de la casa, de cara a la pared. O bien, el tío de la esposa de mi hermano regresaba a caballo a casa, una tarde tranquila al atardecer, cuando, en un sendero verde cerca de su propia casa, vio a un hombre parado frente a él, en el centro mismo de un camino estrecho. ¿Por qué ese hombre de la capa está ahí parado? Él pensó. ¿Quiere que lo monte encima? Pero la figura nunca se movió. Sintió una sensación extraña al verlo tan quieto, pero aflojó el trote y avanzó. Cuando estuvo tan cerca de él que casi podía tocarlo con el estribo, su caballo se espantó y la figura se deslizó por la orilla de una manera curiosa y sobrenatural, hacia atrás y sin que pareciera usar los pies, y desapareció. El tío de la esposa de mi hermano, exclamando: «Dios mío, es mi primo Harry, de Bombay». Espoleó a su caballo, que de repente estaba sudando profusamente y, asombrado por tan extraño comportamiento, corrió hacia el frente de su casa. Allí vio la misma figura, que acababa de pasar por la larga ventana francesa del salón, que daba al suelo. Le arrojó las riendas a un sirviente y se apresuró a entrar tras él. Su hermana estaba sentada allí, sola. «Alicia, ¿dónde está mi primo Harry?» «¿Tu primo Harry, John?» «Sí. De Bombay. Lo encontré en el camino hace un momento y lo vi entrar aquí, en este instante». Nadie había visto ninguna criatura, y en esa hora y minuto, como se supo después, este primo murió en la India. O fue cierta anciana solterona sensata, que murió a los 99 años y conservó sus facultades hasta el final, quien realmente vio al niño huérfano, una historia que a menudo ha sido contada incorrectamente, pero cuya verdadera verdad es esta, porque es, de hecho, una historia que pertenece a nuestra familia, y ella era un pariente de nuestra familia. Cuando tenía unos 40 años y todavía era una mujer excepcionalmente hermosa, su amante murió joven, razón por la cual nunca se casó, aunque tuvo muchas ofertas, se fue a vivir a una casa en Kent, que su hermano, un comerciante indio, acababa de comprar. Había una historia que decía que este lugar alguna vez estuvo bajo custodia del tutor de un niño, quien era él mismo el próximo heredero y quien mató al joven mediante un trato duro y cruel. Ella no sabía nada de eso. Se ha dicho que en su dormitorio había una jaula en la que el guardián solía poner al niño. No había tal cosa. Solo había un armario. Se fue a la cama, no se alarmó en absoluto durante la noche y, por la mañana, cuando entró, le dijo tranquilamente a su doncella: «¿Quién es esa niña bonita y de aspecto triste que ha estado espiando fuera de ese armario toda la noche?» La doncella respondió dando un fuerte grito y al instante abandonó el campo. Ella estaba sorprendida, pero ella era una mujer de notable fortaleza mental, y se vistió, bajó las escaleras y se encerró con su hermano. «Bueno, Walter», dijo, «me ha molestado toda la noche un chico bonito y de aspecto triste, que ha estado constantemente espiando desde ese armario de mi habitación, que no puedo abrir.
Esto es un truco. Me temo que no, Charlotte, dijo, porque es la leyenda de la casa. ¿Es el niño huérfano? ¿Qué hizo él? Él abrió la puerta en voz baja, dijo, y se asomó. A veces, entraba 1 o 2 pasos en la habitación. Entonces lo llamé para animarlo, y él se encogió, se estremeció, volvió a entrar sigilosamente y cerró la puerta. El armario no tiene comunicación, Charlotte, dijo su hermano, con ninguna otra parte de la casa, y está clavado. Esto era innegablemente cierto, y 2 carpinteros necesitaron toda una mañana para abrirlo y examinarlo. Entonces, quedó satisfecha de haber visto al niño huérfano. Pero la parte salvaje y terrible de la historia es que también fue visto sucesivamente por 3 de los hijos de su hermano, quienes murieron todos jóvenes. Cuando cada niño enfermaba, él regresaba a casa con un calor excesivo, 12 horas antes, y decía, oh, mamá, había estado jugando bajo un determinado roble, en cierta pradera, con un niño extraño, un chico bonito, de aspecto desamparado, que era muy tímido y hacía señas. Por experiencia fatal, los padres llegaron a saber que se trataba del niño huérfano, y que el rumbo de aquel niño que había elegido como su pequeño compañero de juego seguramente estaba seguido. Legión es el nombre de los castillos alemanes, donde nos sentamos solos a esperar al espectro, donde nos hacen pasar a una habitación relativamente alegre para nuestra recepción, donde echamos un vistazo a las sombras proyectadas sobre las paredes desnudas por el fuego crepitante, donde nos sentimos muy solos cuando el posadero del pueblo y su hermosa hija se han retirado, después de dejar leña fresca en el hogar y de haber colocado en la pequeña mesa elementos alegres para la cena como un capón asado frío, pan, uvas y una petaca de vino añejo del Rin, donde las reverberantes puertas se cierran al retirarse, una tras otra, como otros tantos truenos sombríos, y donde, hacia las primeras horas de la noche, entramos en conocimiento de diversos fenómenos sobrenaturales. Misterios. Legión es el nombre de los atormentados estudiantes alemanes, en cuya sociedad nos acercamos aún más al fuego, mientras el colegial del rincón abre mucho los ojos y sale volando del taburete que ha elegido como asiento, cuando accidentalmente se abre la puerta. Se abre de golpe. Basta es la cosecha de tales frutos, que brillan en nuestro árbol de Navidad, en flor, casi en la cima, madurando por todas las ramas. Entre los juguetes y fantasías posteriores que cuelgan allí, a menudo ociosos y menos puros, se encuentran las imágenes que alguna vez se asociaron con los viejos y dulces watts, la música suave de la noche, siempre inalterable. Rodeado por los pensamientos sociales de la época navideña, deja que la figura benigna de mi infancia permanezca inalterada. Que en cada imagen alegre y sugerencia que trae la estación, la estrella brillante que descansaba sobre el pobre techo, sea la estrella de todo el mundo cristiano. Un momento de pausa, oh árbol que se desvanece, cuyas ramas inferiores todavía me resultan oscuras, y déjame mirar una vez más. Sé que hay espacios en blanco en tus ramas, donde ojos que he amado han brillado y sonreído, de donde se parten. Pero, muy arriba, veo al resucitador de la muchacha muerta y al hijo de la viuda, y Dios es bueno. Si la edad se esconde para mí en la parte invisible de tu crecimiento descendente, oh, que yo, con la cabeza gris, vuelva todavía el corazón de un niño hacia esa figura, y la confianza de un niño. Ahora, el árbol está decorado con alegría brillante, canto, danza y alegría. Y son bienvenidos. Inocentes y bienvenidos sean siempre sostenidos, bajo las ramas del árbol de Navidad, que no proyecta ninguna sombra lúgubre. Pero, mientras se hunde en el suelo, escucho un susurro que recorre las hojas. Esto, en conmemoración de la ley del amor y la bondad, la misericordia y la compasión. Esto, en memoria de mí. Gracias por acompañarnos en el cuento de un árbol de Navidad. Por Charles Dickens. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.